Hola, mis estimados videoyentes. Em, Soy Cuauhtémoc Jerez, coautor para los usuarios de las redes sociales, Cuau para los cuates, Tao para mi nieta. Este me encanta, ya se los había comentado. En fin, Eh, hoy quiero hablarles de algo que me viene inquietando desde hace algunos meses, cuando entré en contacto con un amigo. De hecho, no fuimos amigos de niños ni de adolescentes, porque él más bien era el hermano de un amigo, ¿no? Y él es Borger Jensen. Su amigo, su hermano se llamaba Edward. Él fue eh, amigo de correrías, de borracheras, de reventones, de pachequeses en la adolescencia y en la juventud, primera juventud. Sin embargo, lo dejé de ver, supe que falleció trágicamente en la ciudad de Tijuana, fue asesinado por un sicario. Eh, Triste, triste. Pero bueno, después entró en contacto, vaya, después de aquellas correrías que se dieron hace 40 años, ¿no? Entro en contacto a través del Facebook con Borger Jensen. Ellos son de ascendencia finlandesa y son, por lo tanto, de alguna manera, descendientes de vikingos, ¿no? En fin. El caso es que a mí me llamó la atención cómo este hombre, muy en contra de lo que yo suponía, se hizo un López Obradorista ferviente, casi casi de hueso colorado, ¿no? Y por tanto, pues en su momento se afilió a Morena y de hecho pronto lo nombraron coordinador eh, regional en el estado de Jalisco, para supervisar algunas de las eh, casillas electorales que se instalaron en el estado de Jalisco, en los alrededores de Guadalajara. No tengo muy claro dónde estaba él, pero bueno, esa fue su función. Y desde entonces ha sido un apoyador de la Cuarta Transformación. Eh, Hasta donde tengo entendido, él no estudió alguna carrera en particular, pero es un hombre que es un gran melómano, es un gran escuchador de música. Entiendo que de toda clase de música, pero él prefiere mucho el rock. Y él es quien me dio una, pues no una definición, pero sí una precisión que yo comparto, que no se la había escuchado a nadie. ¿En qué momento el rock and roll, este género musical que surge en los Estados Unidos, eh, retomando raíces del blues y retomando raíces del rhythm and blues, y por supuesto de los himnos religiosos que se cantaban en los templos bautistas, protestantes, por población negra, ¿no? Bueno, gente como Little Richard, como Chuck Berry, retoman elementos de esta música, retoman elementos del swing y hacen una música muy vívida. Y esto sucede en la década de los 50 del año pasado. Eh, y se convierte en la música de la juventud, en la música juvenil, el rock and roll, que significa piedra y rueda, ¿no? Rueda de rodar, ¿no? O roca y rodamiento, para véanlo como quieran, ¿no? Este, es decir, que ponían a girar a las piedras, pues, ¿no? No es lo mismo que los Rolling Stones, pero por ahí va la idea. Y de pronto, esta música rock and roll deriva en algo y nadie lo ubicó, nadie lo bautizó hasta donde yo sé, como rock. ¿Cómo es que el rock and roll, que estaba hecho de piezas cortas, muy bailables, muy rítmicas, tocadas con instrumentos pues, muy elementales, ¿no? Tal vez una guitarra eléctrica, un requinto eléctrico, un bajo eléctrico y una batería, ¿no? Esa era, digamos, la dotación clásica, ¿no? Típica del rock and roll.
Sin embargo, de pronto se le empieza a llamar rock a una música derivada de este rock and roll, que fue tocada por los mismos intérpretes del rock and roll inicial, pero que ya era mucho más sofisticada, ¿no? Sofisticada en sus estructuras, en sus sonidos, en su instrumentación, en el número de ejecutantes de los grupos de rock, no de rock and roll. Y coincidí con Borger, mi amigo Borger, cuando él me dice, porque él es un profundo conocedor, yo creo que es de las personas que más conocen del rock and roll y del rock mismo, ¿no? Y de las biografías de los músicos y la discografía, ¿no? Yo no sé si tiene sus apuntes o lo tiene todo aquí en la cabeza. Les he de confesar que yo no he visto a Borger. Solo lo vi una sola vez lo vi, y a lo lejos, nunca platicamos. Sin embargo, él era amigo de muchos de mis amigos, ¿no? Entonces, bueno, en el Facebook nos hicimos muy cuates. Y yo no sé, pero me parece admirable la forma en que de pronto me platica, hablamos por teléfono ocasionalmente, pero sobre todo en el Facebook, pues de pronto aporta datos absolutamente desconocidos para mí, ¿no? Y se lo agradezco mucho, ¿no? Y me pareció un verdadero acierto decir, el rock and roll existió más o menos como la música juvenil durante casi o un poco más de una década, ¿no? Y a partir de los Beatles, sobre todo a partir de los álbumes más psicodélicos de los Beatles, eh, ¿qué les digo yo? Tal vez el Sargento Pimienta o tal vez el Magical Mystery Tour, y sobre todo después del álbum blanco de los Beatles, el rock and roll se convierte en rock y se convierte en algo no sustancialmente diferente, pero sí muy diferente. Las piezas se alargan, ¿no? Se practican los solos, el solo de batería, el solo de re quinto, se meten coros, se hacen experimentos en los estudios de grabación, ¿no? De hecho, los Beatles dejaron de hacer conciertos porque se dedicaron a grabar nada más en estudios y hacían verdaderas obras maestras, ¿no? Con el sonido que se grababa en los estudios. En fin, este es Borger Jensen. Es un López Obradorista, militante de Morena, partidario del rock. Está casado, no sé si en segundas nupcias o en terceras, no lo sé, pero tiene una hijita pequeñita, ¿no? Y que además tiene un síndrome, algo del espectro del síndrome autista. Y él no tiene empacho en decirlo, ¿no? Y adora a su pequeñita Constance. La mujer se llama Constanza y la pequeñita Constance. Es un trío muy agradable porque la pequeña, a pesar de que está muy pequeña, se oye linda, se oye inquieta, se oye inteligente, ¿no? Inquieta, es decir, como niña, ¿no? Cuando me dices que a lo mejor tiene un Asperger o algo así, yo dije, no, pues no lo creo. En fin. Pero les doy todos estos antecedentes de Borger porque él es muy asiduo a explicar cosas, a explicar las diferencias entre las posturas políticas, entre las ideologías, digamos, a partir de un concepto que es la disonancia cognitiva, ¿no? Yo este concepto de la disonancia cognitiva lo escuché por primera vez y leí algunas cosas muy iniciales y las leí muy someramente. No voy a decir que lo estudié. Cuando daba clases en la Escuela Normal de Especialización, ¿no? Porque esta es una de las frases que se vuelven caballitos de batalla y que de pronto pierden buena parte de su significado y de su sentido, de para qué sirven, ¿no? Entonces de pronto vi a mis alumnas, a montones de mis compañeros empezar a llenarse la boca con la frase disonancia cognitiva.
Yo en un principio cuando la oí dije disonancia cognitiva, pues la disonancia me suena disonante, ¿no? Es decir, una especie de fractura en la sonoridad. O sea, cuando decimos no me suena, ¿no? Nos estamos refiriendo a una disonancia. Ahora, disonancia cognitiva, ¿por qué se hace referencia a un fenómeno como el sonido para explicar un fenómeno mucho más complejo que es la cognición, el conocimiento, el acto de conocer? De todos modos suena elegante, ¿no? Disonancia cognitiva. Antes de ello, yo había también escuchado algunos videos sobre, ya hace algunos años, varios años, sobre la ceguera paradigmática. Entonces, cuando yo digo por primera vez lo de la disonancia cognitiva, pensé yo, pues a mí me gusta más la ceguera paradigmática porque entiendo que se parecen. La idea a la que se refieren, tanto la disonancia cognitiva como la ceguera paradigmática, que también es una frase elegantiosa, ¿no? Rebuscada, me parece más descriptiva y explicativa la frase ceguera paradigmática. Y antes de eso, yo había estudiado, y ese sí lo estudié más o menos en serio, el concepto del hábitus o la teoría del hábitus con U, no hábitos con O, sino hábitus. Este es un concepto acuñado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu para explicar por qué seres, individuos, sujetos, vamos a llamar, eh, sujetos individuales o sujetos grupales, que pueden estar ubicados físicamente en distintas partes del mundo y no tener vinculación entre ellos, no tener comunicación entre eh, entre sus pares, digamos, y sin embargo actúan, piensan y perciben de la misma manera, ¿no? Digamos que tienen comportamientos, si no idénticos, muy similares y nunca se pusieron de acuerdo, ¿no? Entre otras cosas, la teoría del hábitus permite explicar esto. Pero bueno, ya tenemos tres expresiones grandilocuentes, raras, ¿no? Las repito en el orden en que yo las fui conociendo. Primero el hábitus, después el, la ceguera paradigmática y después la disonancia cognitiva. Y las tres más o menos se refieren a lo mismo, claro, con sus matices, ¿no? Yo haciendo un esfuerzo de síntesis didáctica para explicármelo a mí mismo, explicárselo a mis compañeros y después explicárselo a mis alumnas, definí al hábitus como esquemas estructurados y compartidos de percepción, valoración y acción. Es decir, ¿en qué te fijas? ¿Por qué te fijas en eso? ¿No? Y cuando digo en qué te fijas, no estoy hablando nada más de la visión o de la audición, ¿no? Sino de todo el proceso de atención, que si es íntegra, ¿no? Capaz que hasta el olfato y el gusto y el tacto se involucran, pero por lo menos la audición y la visión se involucran en ello, ¿no? En la percepción, pues. Ahora, hay una teoría de la percepción en psicología que me parece muy adecuada, que es la Gestalt, que de hecho propone la Gestaltkreis, que no es más que la percepción estructurada, porque desde el principio la percepción se estructura. Es decir, no percibimos todo, percibimos selectivamente. No cuando vemos, pues a lo mejor sí vemos un todo en un principio, pero después concentramos la visión en algo, ¿no?
eh, sea lo que sea, un cuadro, un paisaje, el rostro de una persona, el cuerpo de alguien, un conjunto arquitectónico, ¿no? Cada quien se fija en distintas cosas, ¿no? Esta es, digamos, la percepción estructurada. Ahora, ya que percibiste, ya que te hiciste una noción, una imagen mental, una imagen intelectual de lo que estás percibiendo, y puede ser un olor, ¿no? También. Eh, Hay un ejemplo que yo ponía, pasó con mi mujer. Yo jugaba, sí, ya lo comenté una vez, yo jugaba fútbol los sábados y tenía mis zapatos de tacos, mis zapatos de fútbol, y que pues no se lavaban, vaya, porque eran de cuero, ¿no? Entonces no se lavaban, simplemente los dejaba de usar durante la semana y a la semana siguiente me los ponía. Y yo llegaba a jugar hasta 3 partidos en los sábados y guardaba el par de zapatos. El caso es que de pronto me empezaron a oler feo los pies, ¿no? Pues ya saben, se crean hongos por la humedad eh, y estos hongos despiden olor. Y resulta que estos hongos, según me dijo alguien, son los mismos hongos que se utilizan para fermentar los quesos muy, muy finos, digamos, ¿no? El Gruyère, el Roquefort, cosas de esas. Entonces sí, por eso es que los pies huelen a queso, ¿no? Pero es un olor desagradable. Pero fíjense cómo puede cambiar. Eh, a partir de una misma percepción, se puede valorar de una manera diferente si cambias el código, ¿no? A mi mujer le pasó, yo estaba un día regresé del fútbol, vi que ya tenía muy crecidas las uñas de los pies, entonces pues antes de meterme a bañar, plac, 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 me empiezo a cortar las uñas, y claro, es donde más se concentraba el olor a hongos, ¿no? El olor a patas, el olor a queso, ¿no? Es desagradable si tienes en mente unos pies infestados de hongos, unos pies sucios, ¿no? Guácala, qué asco, dirían muchos. Eso dijo mi mujer. Pero bueno, ella entra, venía de otro lado, yo estaba en pleno corte de uñas y huele y dice, qué rico huele. ¿Hiciste fondue? O sea, has, ¿cocinaste queso? ¿No? ¿Queso derretido? ¿Queso fundido? Digo, no, me estoy cortando las patas. Las uñas de las patas, le dije yo así medio brusco, ¿no? E inmediatamente dice, ¡ay, guácala! El mismo olor, en el mismo instante, pasó de ser un olor delicioso, que seguramente hasta le hizo agua a la boca pensando que era un fondue de queso, no sé, suizo, ¿no? Por decir algo, a guácala, qué asco, porque son las uñas de las patas de este sujeto que es mi marido, ¿no? De estos hay muchos, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes eh, cómo se dan ciertos cambios en la percepción. La percepción está estructurada por las prenociones, por los valores, por lo que hemos aprendido, ¿no? Y también, por supuesto, por lo que hemos aprendido, porque nos lo han enseñado, o porque lo hemos estudiado, o porque lo hemos experimentado, ¿no? Yo más por lo último, ¿eh? Por lo que hemos experimentado. Entonces, bueno, este es el ejemplo que yo les ponía para decirles a mis alumnas que la percepción no es automática, no es nada más la sensación, lo que percibimos a través de las vías sensoriales, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y otras más que por ahí hay, ¿no? La propiocepción, el sentido del equilibrio, etcétera, etcétera. Eh, Mientras más mayor eres, pues tu percepción es mucho más estructurada y por lo tanto mucho más selectiva, mucho más enfocada a algo, ¿no? La palabra foco también te hace ver eso, ¿no? Enfócate,
Es decir, ubícate a la distancia correcta del objeto del que estás hablando, en el que estás pensando, del que estás discutiendo, ¿no? El que estás observando. Bueno, esto es la percepción. Entonces, la percepción, como vemos, está acompañada de la valoración. Pero es diferente la valoración que incide en la percepción, porque es inconsciente, ¿no? Ayer, antier, se dio un fenómeno entre Frena, ¿no? Grupúsculo de frenéticos dirigidos por el loco de Gilberto Lozano, que tienen ocupada la plancha del Zócalo con tienditas de campaña, la mayor parte de ellas vacías, ¿no? Y esa es su gran protesta, ¿no? Las tiendas de campaña. Y claro, hay un montón de gente López Obradorista que va y les increpa y los ofenden y les dicen, no habían llegado a situaciones de violencia hasta ayer o antier, no recuerdo, en que otro grupo que está frente al Palacio de Bellas Artes, siguiendo un poco la tónica del Frena, están acampados frente al Palacio de Bellas Artes, bloqueando la Avenida Juárez, una avenida importante de la Ciudad de México. El Palacio de Bellas Artes es mundialmente conocido. Y hay varios youtubers pro AMLO, que están filmando, ¿no? A estas que les llamo, yo también comparto el nombre, las fake ministas, ¿no? Feministas falsas. Feministas que están moviéndose y están protestando más con la intención de lastimar, de golpear a la administración de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y por supuesto a López Obrador, ¿no? Su presidencia de la República. Entonces hay un momento en que pasan un conjunto de 5 muchachas, se ven muy jóvenes, ¿no? Se ven guapas, con una especie de pasamontañas blanco, vestidas de blanco, eh, y con ropa entallada, ¿no? Entonces, estos que están filmando, pues están filmando todo. Y como ellas vienen cantando y riéndose y vienen muy alegres, pues uno de ellos, que trae un casco de guerrero troyano, algo les dice y estas algo le contestan y, y hay coqueteo, ¿no? Y pues qué bonito, ¿no? Pero son unas señoras, puedo decir viejas, porque sí ya son de edad avanzadas, en particular una, que de pronto empieza a increpar a los que traen las cámaras y les piden que dejen de filmar a las muchachas, ¿no? Entonces aquí dicen, ¿por qué voy a dejar de filmar a las muchachas? Estamos filmando todo, ¿no? Entonces, eso ya no se ve en los videos, pero cuentan que esta mujer se fue, alcanzó al grupo de muchachas y les dijo, esos que están allá atrás, les estuvieron filmando los glúteos. ¿No? Y entonces se regresan las mujeres y empiezan a reclamarles que por qué les filman y entonces les exigen que borren ese video, ¿no? Bueno, son fake ministas, o sea, eh, defienden una idea de dignidad que está correcta, ¿no? Pero no se esperan a que haya tantita prueba. Estos hombres empiezan a decir, no, no es cierto, no te filmamos los glúteos, mentira, no estamos aquí para eso, mira que no es que no se pusieron de acuerdo, hay ciertos empujones, ¿no? Y de pronto, pues algún grupo de mujeres también va por un policía, por unos policías, y arrestan a los que se supone filmaron los glúteos de las muchachas. Bueno, ¿por qué hago esta narración? Porque evidentemente ahí están en juego estas cuestiones como la percepción estructurada, ¿no? A mí me pasó. Por supuesto, se está viendo lo que están filmando ellos, ¿no? En los videos que se han publicado en YouTube y en Facebook y en las redes, pues. Y claro, o sea, de pronto se ven venir
muchachas jóvenes con un paso muy firme, muy seguras, muy gráciles, ¿no? Ellas de bonitos cuerpos, los rostros no se ven porque vienen con pasamontañas. Y cuando pasan, pues sí, pues y yo, antes de yo saber cualquier cosa, pues yo sí me fijé en sus traseros, la verdad, ¿eh? Ojalá y no vengan y me acusen. ¿Por qué? Pues porque de pronto es mi percepción estructurada, ¿no? ¿En qué te fijas? Pues depende de lo que esté viendo, ¿no? A lo mejor veo ojos, a lo mejor veo boca, a lo mejor veo pecho, a lo mejor veo, no sé, ¿no? No es que solo vea eso, sino que veo todo y me concentro allí. A las mujeres les pasa lo mismo con los hombres, ¿no? Hay muchas que se fijan en el calzado, por ejemplo, ¿no? Del hombre, que esté ilustrado, que esté bien aseado, que no esté mugroso, ¿no? Al presidente López Obrador le han hecho muchas críticas mujeres, porque de pronto trae los zapatos polvosos, pues sí, pues el hombre camina, ¿no? En fin, esa es la percepción estructurada. Y tiene que ver con esto que pasó. Eh, pero también puede explicar esta percepción estructurada en estos esquemas de percepción, valoración y acción, es decir, el hábitus, así como defino yo el hábitus, esquemas estructurados de percepción, valoración y acción, que pueden compartir distintos individuos o distintos grupos que no necesariamente tienen vínculos entre ellos. Porque la percepción, que es la que destapa todo esto, pues tiene que ver también con tu biología, con tu fisiología de los órganos sensoriales, ¿no? Eh, los miopes, pues de lejos no vemos más que cosas borrosas, ¿no? Entonces, pues cuando ya nos acercamos a algo o a alguien y ya lo podemos ver bien, entonces ya nos fijamos en ciertos detalles, ¿no? Cosas más particulares, en fin. La valoración, ¿cómo se valora? ¿No? A mis alumnas yo les preguntaba, a ver muchachos, ¿qué es en lo primero que se fijan de un hombre? ¿No? Así se las dije. Y me respondían distintas cosas, ¿no? Ay, que si los hombros, ay, que si el peinado, que si la cara, que si los bíceps, la estatura, en fin. Ok, y ya que te fijaste en algo, ¿cómo lo valoras? ¿No? Ay, pues depende, yo sé que depende, pero que lo importante no es que me lo contesten a mí, sino que se den cuenta que después de que perciben algo que les llama la atención y donde fijan su atención, es valorado de alguna manera. O sea, ok, te fijas en los zapatos. ¿Qué es lo que te interesa? Que traiga tenis de marca, que se vean elegantes, que sean picudos, que traigan casquillo, etcétera, etcétera, ¿no? Ay, no, pues que estén lustrosos, ¿no? Ok. Entonces ahí viene ya la valoración. O sea, ¿cómo valoras? ¿Qué valor le das? Agradable, desagradable, feo, bonito, conveniente, inconveniente, en fin. Y asignas un valor a lo que estás percibiendo, ¿no? Y ese valor, esa valoración, te lleva a una acción, a un comportamiento, a una conducta, ¿no? Ese es el hábitus. Eso es lo primero que yo estudié para explicarme por qué los seres humanos, de individuo a individuo, de hermano a hermano, de padres a hijos, tenemos diferencias en gustos se rompen madres y también géneros, ¿no? Este, ¿Por qué tenemos diferencias ideológicas si estudiamos lo mismo? ¿No? Estoy hablando de los compañeros de escuela, por ejemplo, ¿no? En ciencias sociales. Pues este esquema del hábitus como esquemas de percepción, valoración y acción lo explica, ¿no? Ya más viejo, hasta ahí el hábitus. Ya más viejo, vi un video, me pareció genial, me pareció buenísimo, en el que va un hombre manejando placenteramente, su coche es convertible, ¿no? Es una carretera entre bosques, ¿no? Tanto sinuosa. Y se ve que el hombre viene manejando a mediana velocidad, ¿no?
Y de repente, al estar a punto de entrar a una curva, en sentido contrario, saliendo de la curva, viene en otro vehículo, una mujer, ¿no? Una mujer madura. Este hombre alcanza a ver cómo la mujer baja a la ventana, disminuye su velocidad y cuando pasan uno junto al otro, el hombre nada más alcanza a oír que esta mujer dice algo de cerdo, ¿no? Y entonces él voltea y le grita, ¡vaca! Y se queda muy contento, ¿no? Tanto que acelera en la curva, ¿no? Como que le da gusto, que tuvo reflejos para responder lo que para él había sido una ofensa. Saliendo de la curva, aparece un cerdo gigantesco atropellado a la mitad de la carretera, ¿no? Entonces, pues sí, le cuesta trabajo frenar, controlar y esquivar el bultote que implicaba el cerdo. Entonces, se ve como más adelante se para y se baja del coche, ¿no? Y se queda perplejo. Dije perplejo, que es lo mismo que la otra palabra, ¿no? Sí, sí se queda pendejo, pues, ¿no? Pues, ¿qué pasó, no? O sea, la mujer me quiso avisar del cerdo. Yo me enojo, me ofendo porque me dijo cerdo, si ni la conozco, y entonces me desquito y le digo vaca, ¿no? Y eso me dio mucho orgullo y de repente se encuentra con el cerdo de verdad, ¿no? Claro, la mujer seguramente le dijo algo más amplio, le ha de haber dicho, cuidado, hay un cerdo, ¿no? Algo así. Le avisó, lo quiso precaver, ¿no? De que estaba en peligro de atropellar al cadáver de un cerdo y con ese tamaño, pues quién sabe qué le hubiera pasado a él, ¿no? Entonces él se quedó así pensando. Y este video es la introducción a una explicación de lo que es la ceguera paradigmática, ¿no? ¿Qué es un paradigma? En términos muy sencillos, un paradigma es un modelo. ¿Es un modelo de qué? Pues de creencias, de convicciones, de pensamientos y hasta de dudas, ¿no? Hay gente que duda de cosas que otros no dudan, ¿no? Y a lo mejor se pelean hasta muerte porque yo dudo de la existencia de Dios, pues yo dudo de la materialidad del mundo, ¿no? Todo es energía, ¿no? Eh, yo tuve una diferencia muy fuerte con una tía mía. No fue muy evidente, pero creo que los dos la percibimos, porque ella decía que, que la oración, el rezo, las plegarias a Dios, eran pensamientos cuánticos. Y que como pensamientos cuánticos se iban al cosmos y regresaban convertidos en benevolencias. Y que por eso la oración cura. Yo esto no lo creo en lo absoluto, ¿no? No en la oración, sí creo tal vez en otros efectos de ciertas energías sonoras, por ejemplo, de la palabra, o bien del contacto manual con el cuerpo que puede ayudar a curar cosas, ¿no? En eso sí creo, aunque no me lo explique del todo bien. Pero en lo que no creo es que la oración sea pensamiento cuántico. En todo caso, pues según la física cuántica, todo es cuántico, ¿no? Toda energía y por tanto toda materia es cuántico. No es así. Bueno, con esto quiero decir que el paradigma de ella, ¿no? Que es un paradigma que se le inculcó desde niña y que después olvidó, cuestionó porque se volvió comunista, ¿no? Mi tía y se casó con un hombre comunista, ¿no? Cuando el comunismo estaba signado por el stalinismo, ¿no? Y por supuesto por el materialismo histórico, ¿no? La corriente sociohistórica que fundan Marx y Engels. Eh, y pues ya en los años de vejez, mi tía olvida su paradigma marxista, digamos, ¿no? Y regresa al paradigma católico,
¿no? Claro, y le da tintes de cientificidad, ¿no? Por eso habla de que la oración cura, porque es pensamiento cuántico que se va al cosmos y regresa convertido en bendiciones, ¿no? Está bien, ¿no? Cada quien su creencia, cada quien su paradigma. Pero ¿qué tienen ustedes el asunto de los paradigmas? Eh, Hay personas que están convencidas que el bien al otro, que el bien social, el bien común, tiene que ver con la piedad, con lo asistencial, ¿no? Rezo por ti, pues ya con eso ya cumplí, ¿no? Eso lo creen seriamente, ¿no? Y están en su derecho de creerlo. Y no son pocas personas, son miles de millones en el mundo que creen en ello, ¿no? Hay otros que no, hay otros que dicen, no, hay que hacer el bien materialmente, ¿no? Y hay que hacer fundaciones, generar empresas que den empleo, producir artículos de consumo que faciliten la vida de los demás, ¿no? Hay que hacer la revolución para tumbar a los malos del poder y quitarles la riqueza a los que tienen su riqueza mala vida, ¿no? Son distintas ideas de cómo hacer el bien, ¿no? Y distintas ideas del bien. Son paradigmas. El problema es que el paradigma se convierte en un sistema de creencias más que de convicciones, pero son creencias profundamente arraigadas y hasta en el inconsciente están arraigadas. Entonces es muy difícil cambiar de paradigma, es muy difícil aceptar un elemento que provenga de otro paradigma. Regresando a la anécdota esta que viene un corto del cerdo y la vaca, pues evidentemente el hombre tenía un paradigma, sí, de carácter machista y sobre todo muy egocéntrico, ¿no? Si oyó que una mujer le dijo vaca, lo único que pudo hacer fue, perdón, que le dijo cerdo, no se lo dijo a él, ¿no? Es decir, no le dijo cerdo a él, se dirigió a él para advertirle de un cerdo que estaba en un lugar peligroso. Él no, eso fue incapaz de entenderlo, ¿no? Ni siquiera de dudarlo. Inmediatamente respondió y le dijo, vaca, ¿no? Y seguramente a la mujer también le debe haber ofendido que le digan vaca, pues no les gusta que les digan vacas, ¿no? Hay un dicho misógino, machista, heteropatriarcal, como todo esto muy ojete, muy malo, muy chafa, que es una adivinanza que yo vi recientemente y se la oí a una alumna mía, ¿eh? Dice, maestro, ¿usted sabe cómo se convierte una zorra en una vaca? Una zorra en una vaca, no, pues ni idea, pues casándose con ella. ¿No? Fíjense, muchas veces los chistes están compuestos del contraste entre dos paradigmas, ¿no? Eh, el primer paradigma, pues por supuesto, es zoológico, o sea, yo sí pensé en los animalitos, ¿no? Una zorra y una vaca. Pues, ¿cómo se convierte una zorra en una vaca? Pues quién sabe. Pero esta mujer, eh, no sé si ya lo inventó, si lo escuchó por ahí, hizo su chiste adivinanza con otro paradigma. El paradigma, digamos, sí, machista, heteropatriarcal, masculinista, ¿no? Que dice que las mujeres que tienen una sexualidad abierta, digamos, ¿no? Pues son zorras, ¿no? Así les dicen desde hace mucho a las mujeres de la vida galante, de la vida fácil, a las prostitutas, a las promiscuas, ¿no? Ay, es una zorra, ¿no? Como si las pobres zorritas tuvieran esos vicios, ¿no? Eh, y cómo se le dice a la mujer gorda? Pues vaca, ¿no? Porque las vacas, cuando están bien criadas, es decir, las vacas que producen carne y que producen leche, pues son animales, pues sí, cargados de carnes, ¿no? Sobre todo en las ubres, ¿no? Entonces, fíjense que como dos paradigmas que se hacen chocar intencionalmente pueden generar cosas
chistosas por lo menos, ¿no? O absurdas. ¿Cómo conviertes a una zorra en una vaca? Tú, señor, tú, caballero, tú, hombre, pues casándote con la zorra. Deja de ser zorra, ¿no? Que está casada contigo, pero se convierte en vaca porque le va a engordar, ¿no? Y a lo mejor hasta le van a salir cuernos que tú le vas a poner, ¿no? Fíjense el calibre del paradigma. Entonces, bueno, mucho de lo que nos perdemos, mucho de lo que nos hace enojarnos a unos con otros, mucho de lo que nos hace distanciarnos, incluso entre gentes, entre personas cercanas, es el paradigma que tenemos, ¿no? ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque muchas veces no somos capaces de incorporar elementos de un paradigma a nuestro paradigma. Y porque ni siquiera somos conscientes de nuestro paradigma. ¿Sí? Entonces a mí esa expresión ceguera paradigmática me gusta porque, para empezar, bien se dice que no sé qué porcentaje, algunos han hablado de 70, otros de 80, otros de 90%, de la información que recibimos la recibimos por vía visual. Otro porcentaje alto, pero muy distante de este, es por vía auditiva, ¿no? Y el resto, pues por las otras vías sensoriales que ya son muy, muy limitadas para nosotros los seres humanos, ¿no? Tenemos muy mal olfato, nuestro sentido del gusto necesita a fuerza de tener la cosa en la boca, ¿no? El producto en la boca para ver a qué sabe. Y el tacto también necesita del contacto físico, ¿no? Piel con piel, básicamente por las manos, o por la piel, pues. Entonces sí, si la vista es el principal de nuestros sentidos sensoriales, de nuestras vías sensoriales, pues por supuesto que sí me parece adecuado hablar de ceguera cuando eres incapaz de reconocer cosas de otros paradigmas que no sean el tuyo. Y que inmediatamente reconoces y valoras y aceptas y valoras positivamente, pues, los elementos de tu paradigma, ¿no? Llámale ideología, religión, moral, costumbre, familia, ¿no? Partido político, nacionalidad, etcétera, etcétera. Todos esos elementos que te dan identidad, ¿no? Y el más reciente, pues, ya vimos el hábitus, ya vimos la ceguera paradigmática, y el otro es la disonancia cognitiva. Esta, a diferencia de los otros que lo trabajan sociólogos y la idea del paradigma también, sociólogos, psicólogos, antropólogos, la disonancia cognitiva es propuesta por un psicólogo, ¿no? Y entiendo yo que es un psicólogo pues, de carácter conductista, ¿no? Porque le interesa la conducta. Entonces dice que la disonancia cognitiva es cuando tú tienes un modelo de creencias, de actitudes y de conductas que constituyen un sistema casi cerrado, ¿no? Entonces cuando vas a aprender algo, cuando vas a conocer algo que no está acorde o que es diferente a este sistema de creencias, de actitudes y de conductas, de comportamientos, pues no lo aceptas, ¿no? Y si lo tienes que aceptar porque hay evidencias de ello, te incomoda, ¿no? Y a esto le llaman la disonancia, ¿no? Digo, espérate, la disonancia es cuando algo se desafina en su sonido, ¿no? Cuando hay poca armonía en lo que se está escuchando. En el sonido es sonancia, disonancia, ¿no? No me gusta. ¿Por qué nada más la disonancia? ¿Por qué nada más en lo cognitivo? Tiene que ver mucho con lo afectivo, tiene que ver mucho con lo emocional,
¿no? E incluso con lo corporal, ¿no? Con la dimensión biológica, orgánica, eh, si yo tengo, no sé, una convalecencia larga que me tiene en cama durante semanas o meses, y alguien me pide que suba una escalera, o tengo que subir una escalera por cierta razón, del tamaño que sea, no voy a decir que tengo una disonancia cognitiva por eso, ¿eh? O sea, por supuesto que a lo mejor ni puedo, a lo mejor me tiemblan las patitas, me lastimo un músculo, un tendón, un nervio, pero eso no es una disonancia cognitiva, a mí no me suena, ¿no? De hecho, a mí la disonancia cognitiva sí me provoca una disonancia cognitiva, ¿no? Porque yo prefiero los otros, ¿no? La ceguera paradigmática, porque me parece que es más fácil identificar el sistema de creencias, de convicciones y de certezas que uno tiene, ¿no? Fíjense, aquí hay otra tríada que es importante tener en cuenta. Creencias, crees en ello, porque no lo sabes, pero crees, ¿no? Yo no he visto la Tierra redonda más que en fotografías, pero bueno. Pero si yo me baso en lo que he visto, pues consideraría que la Tierra es plana. Claro, si me subo, no sé, a una montaña muy alta de 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura, a lo mejor alcanzo a ver ya la curvatura de la Tierra, ¿no? Entonces, pues pensaría que ya no es plana. Pero si nunca me he movido de la superficie de la Tierra, pues voy a pensar que sí es plano el planeta. Eh, Esta es, digamos, una creencia, ¿no? Eh, y lo otro eh, es la convicción, la certeza. Estoy convencido de algo y sé que es cierto. Claro, si esto no parte nada más de mi sistema de creencias, de mi sistema de valores, sino que tiene en cuenta otras creencias, otras convicciones, otras certezas diferentes a la mía, es probable que esa certeza, esa convicción, esté mucho mejor fundamentada que una simple creencia, ¿no? Como la de mi tía, que dice que la oración es pensamiento cuántico. Según yo, híjole, es que ni es pensamiento, según yo, ¿no? Y lo cuántico, bueno, lo cuántico explica la materia y explica la energía. No está ocupándose de si una oración es de veras o es de mentiras, ¿no? Finalmente la palabra oración, pues yo me la vacilo y les digo, pues es que yo no hago oraciones, yo hago párrafos. En fin. Eh, Hay una anécdota que viví dando clases, que más o menos juega con todo esto. Pero no se las voy a platicar porque este video ya se me volvió a extender. Ah, son unos necios estos videos. Pero bueno, conclusión. Hay tres ideas parecidas, tres conceptos o tres teorizaciones diferentes que aluden más o menos a lo mismo. La teoría del hábitus, que es la más reciente, que es del sociólogo Pierre Bourdieu, francés. Creo que murió también recientemente él, pero bueno, produjo su obra en la segunda mitad de los años 50 y principios de este siglo. Eh, Otra, un poco más viejita, no sé qué tanto, la de la ceguera paradigmática. Y la más novedosa y que está más de moda y que medio mundo la utiliza ya sin tener mucha idea de qué se trata, la disonancia cognitiva. Si se trata de hablar elegantemente, de apantallar con mi vocabulario, pues ahí ya les propuse tres, ¿no? Bueno, de hecho son cinco porque una es una sola palabra, habitus, la otra son dos palabras, ¿no? Disonancia cognitiva, wow, ¿no? No son palabras del lenguaje común. Y la otra, la ceguera paradigmática, sobre todo paradigmática, ¿no? Suena, sí. Eh, no les voy a decir cuál es la correcta,
a mí me parece, me explica más y me ayuda a entender mejor el hábitus, ¿no? Como estos, insisto, sistemas estructurados de percepción, valoración y acción, ¿no? Bueno, cada quien. Ahí se los dejo. Espero que hayan llegado hasta acá. Y si esto les pareció interesante, pues no solo véanlo. Pónganle un like, un dedito arriba. Eso me va a ayudar. Si les parece merecedor de que se comparta con alguien, compártanlo. Se puede compartir desde el YouTube hacia distintas plataformas, ¿no? O por lo menos el enlace sí se puede compartir. Y, por favor, coméntenme, no a mí, sino lo que dice el video. Coméntenme incluso si estoy bien de iluminación, de volumen, de fondo. Mi fondo no tiene chiste, ¿no? Mi vestuario, ¿no? ¿Qué sé yo? Comenten, salúdenme, hola. Por favor. Gracias por llegar aquí. Nos vemos pronto con la anécdota del sistema de creencias. Vamos a ir a otra cosa interesante.